Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2, un espacio dedicado al aprendizaje de las matemáticas de segundo grado. Soy el profesor Eduardo Mendoza Camacho y estaré con ustedes a lo largo de la sesión. En esta sesión vamos a verificar la equivalencia de expresiones algebraicas que representan la regla general de una misma sucesión. Las ideas centrales en esta clase son equivalencia de expresiones algebraicas y la regla general de una sucesión. Recuerden tener a la mano su cuaderno, lápiz y los apuntes que han elaborado, ya que pueden ser de utilidad. No olviden tomar notas. Y si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzol y regleta. Estamos listos para comenzar. En la clase anterior aprendieron a encontrar la regla general de una sucesión, sea de figuras o de números. En esta sesión analizaremos que hay distintas maneras de expresar algebraicamente la misma regla de una misma sucesión y que todas ellas son equivalentes. Para ello, seleccioné la siguiente situación. Acompáñenme a conocerla. En un parque ecológico se planea la construcción de estanques de diversos tamaños y pueden ser tantos como lo permita la extensión de terreno en donde se colocarán, pero se debe seguir el mismo patrón de los tres primeros. Observa el borde de los primeros tres estanques. Estará formado por losetas cuadradas, como se muestra en la figura. Los tres estanques tienen forma cuadrangular. El estanque 1 tiene 3 losetas por lado y 8 losetas en total. El estanque 2 tiene 4 losetas por lado y 12 losetas en total. El estanque 3 tiene 5 losetas por lado y 16 losetas en total. Si consideramos que se colocarán más de 3 estanques y asociamos a cada estanque el número de losetas por lado y el número de losetas en total, al modelar matemáticamente la situación tenemos que el término 1 tiene 3 losetas por lado y 8 losetas en total. El término 2 tiene 4 losetas por lado y 12 losetas en total. El término 3 tiene 5 losetas por lado y 16 losetas en total. De esta manera, tenemos que el número total de losetas que integra cada estanque se representa con la siguiente sucesión: 8, 12, 16, es decir, el siguiente estanque tiene 4 losetas más que el anterior. 4 es la constante aditiva en esta sucesión y nos ayuda a saber que del primero al segundo término hay 4 losetas más. 8 más 4 igual a 12. Del segundo término al tercero hay 4 losetas más. 12 más 4 igual a 16. Y así sucesivamente. La constante aditiva también nos indica la diferencia entre un término y otro. Por ejemplo, la diferencia del número de losetas del término 2 y 1 es 4. 12 menos 8 igual a 4. Si continuamos la sucesión que representa el número de losetas totales en el siguiente estanque, tenemos 8, 12, 16, 20, 24 y así sucesivamente. En la sucesión anterior se resaltó el cuarto término, que es 20. Esto se interpreta como el estanque 4 tiene un total de 20 losetas, es decir, 4 losetas más que el estanque 3. 16 más 4 igual a 20. O que la diferencia del total de losetas entre estos estanques es 20 menos 16 igual a 4. Continuemos con nuestro análisis. ¿Cuántas losetas tiene en total el estanque que tiene 8 losetas por lado? Analicemos cada caso para obtener la respuesta. Sabemos que el término 1 tiene 8 losetas en total. El término 2, 12 losetas. El término 3, 16 losetas. Pero no sabemos cuál es el término de la sucesión que ocupa el estanque con 8 losetas por lado. Sabemos que el registro tabular o tabla de datos nos es útil para organizar y comparar la información numérica, por lo que en esta ocasión recurriremos a ella. Registramos en la columna el número de término de la sucesión y lo relacionamos con el total de losetas por lado de los estanques. Sabemos que el estanque 1 corresponde al término 1 de la sucesión
y tiene 3 losetas por lado. El término 2 de la sucesión tiene 4 losetas por lado y el término 3 de la sucesión tiene 5 losetas por lado, y así sucesivamente, hasta saber que el término 6 tiene 8 losetas por lado. La tabla de datos nos ha ayudado a saber el término que ocupa en la sucesión el estanque con 8 losetas por lado. Pero, ¿qué término en la sucesión ocupa el estanque que tiene 80 o 90 losetas por lado? Hacerlo en la tabla de datos sería poco práctico, ¿verdad? Por ello, nos vemos en la necesidad de generalizar, es decir, encontrar una expresión que nos ayude a determinar el número de término al que le corresponde un cierto número de losetas por lado que tiene ese estanque. La tabla nos ha sido útil también para identificar que la diferencia entre el total de losetas por lado y el término es de 2. Y si n representa el término de la sucesión y L representa el número de losetas por lado, tenemos que la expresión n igual a L menos 2 nos ayuda a encontrar cualquier término de la sucesión. Probemos con L igual a 8, es decir, con el estanque que tiene 8 losetas por lado. 8 menos 2 es igual a 6. El estanque con 8 losetas por lado es el término 6 de la sucesión. Ahora, ¿cuál es la expresión algebraica que nos permite conocer el total de losetas que tiene el estanque con 8 losetas por lado? Si llamamos n a cualquier término de la sucesión y sabemos que para obtener el siguiente término se suma 4 al valor del término anterior, podemos establecer la expresión n por 4 más 4 que, reacomodándola, de ahora en adelante la llamaremos 4n más 4. Veamos. Al sustituir la expresión 4n más 4, podemos saber el total de losetas que tiene cada estanque, en armonía con el término que ocupan en la sucesión. Por ejemplo, el término 6 tiene 8 losetas por lado y 28 losetas en total, ya que 6 por 4 más 4 es igual a 24 más 4 igual a 28. Vamos muy bien. El director nos dice, disculpe, pero a mí me salió 4 por n más 1. Agradecemos al productor, que es quien nos envía esta nota y quien ha puesto mucha atención a la clase. Veamos si la expresión 4 por n más 1 también es una expresión que modela la sucesión de manera correcta. Analicémoslo. En la expresión 4 por n más 1, n representa el término de la sucesión. Entonces, hagamos la sustitución con los valores numéricos de la tabla de datos. Apliquemos la jerarquía de las operaciones para resolver la sustitución en la columna 3. En la fila 1 tenemos 1 más 1 que es igual a 2, 2 por 4 que es igual a 8. El resultado en ambas columnas es el mismo. En la fila 2 tenemos 2 más 1 que es igual a 3, 3 por 4 que es igual a 12. El resultado en ambas columnas es el mismo. En la fila 3 tenemos 3 más 1 que es igual a 4, 4 por 4 que es igual a 16. El resultado en ambas columnas es el mismo. Podemos continuar y nos damos cuenta que, ¡wow!, con ambas expresiones algebraicas podemos obtener los mismos resultados. ¿Alguien más se percató de esta otra expresión algebraica? Felicidades a ustedes y al productor. Ahora verifiquemos ambas expresiones algebraicas con datos que no tenemos en la tabla. ¿Cuál es el total de losetas de un estanque que en la sucesión ocupa el término 12? Necesitamos conocer el total de losetas de un estanque que en la sucesión matemática ocupa el término 12. Dada la expresión algebraica 4n más 4, tenemos que 12 por 4 más 4 igual a 52. 48 más 4 igual a 52. Dada la expresión algebraica 4 que multiplica a n más 1, tenemos que 4 que multiplica a 12 más 1 igual a 52. 4 que multiplica a 13 igual a 52. Ambos resultados son iguales. De acuerdo con los casos particulares,
podemos afirmar que las expresiones 4n más 4 y 4 que multiplica a n más 1, además de ayudarnos a encontrar el total de los zetas del estanque, también son expresiones algebraicas equivalentes. Es decir, se representan matemáticamente de forma diferente, pero al aplicarlas, los resultados son los mismos. ¿Cómo van hasta aquí? ¿Les va quedando claro el tema? Hemos aprendido que una sucesión puede tener al menos dos expresiones algebraicas que las modelen correctamente y que dichas expresiones algebraicas son equivalentes. Vamos a analizar otra situación para profundizar en el tema de estudio. Lía y Raquel están jugando a identificar las expresiones algebraicas que representan sucesiones. Por turnos, se muestran tarjetas con sucesiones numéricas y una expresión algebraica que las representa, para que la jugadora contraria describa con palabras la regla general y una expresión algebraica equivalente a la que está en la tarjeta. Si se dieron cuenta, se han resaltado las palabras expresión algebraica y expresión algebraica equivalente. Pongan mucha atención. Veamos el primer caso. Raquel muestra su tarjeta. Se tiene la sucesión A, 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente. La expresión algebraica que permite modelar esta sucesión es 3 más 2 que multiplica n menos 1. ¿Qué otra expresión algebraica proponen que sea equivalente a 3 más 2 que multiplica a n menos 1? ¿Qué piensan allá en casa? Veamos lo que le contestó Lía a Raquel. Lía nos dice, dada la sucesión A, 3, 5, 7, 9, sabemos que la expresión algebraica que la modela es 3 más 2 que multiplica a n menos 1. La expresión algebraica equivalente que considero correcta es 3 más la diferencia del doble de n y 2. ¿Cómo podemos verificar si las expresiones algebraicas propuestas corresponden a la sucesión dada? Utilicemos una tabla para verificar si las expresiones algebraicas propuestas por Raquel y Lía modelan la regla general de la sucesión dada. Al sustituir los valores numéricos en las expresiones algebraicas, tenemos que n corresponde al término de la sucesión. Veamos cuando n es igual a 1. En la expresión 3 más 2 que multiplica a n menos 1, al sustituir n por el valor de 1 queda 3 más 2 por 1 menos 1, esto es 3 más 2 por 0 igual a 3. Ahora en la expresión 3 más la diferencia del doble de n y 2, vemos que al sustituir n por el valor de 1 queda 3 más 2 por 1 menos 2, esto es 3 más 2 menos 2, es decir, 3 más 0 igual a 3. Como pueden darse cuenta, al sustituir el valor numérico de n, en este caso n igual con 1 en ambas expresiones algebraicas, se obtiene el mismo resultado, 3. Veamos qué pasa cuando n es igual a 2. 3 más 2 que multiplica a 2 menos 1, al realizar las operaciones, el resultado es 5. Por otra parte, tenemos 3 más la diferencia del doble de 2 y 2. Al realizar las operaciones, el resultado es 5. Con ambas expresiones algebraicas, tenemos el mismo resultado, 5. Veamos qué pasa cuando n es igual a 3. 3 más 2 que multiplica a 3 menos 1. Al realizar las operaciones, el resultado es 7. Por otra parte, tenemos 3 más la diferencia del doble de 3 y 2. Al realizar las operaciones, el resultado es 7. Con ambas expresiones algebraicas, tenemos el mismo resultado, 7. Veamos qué pasa cuando n es igual a 4. 3 más 2 que multiplica a 4 menos 1. Al realizar las operaciones, el resultado es 9. Por otra parte, tenemos 3 más la diferencia del doble de 4 y 2. Al realizar las operaciones, el resultado es 9. Con ambas expresiones algebraicas tenemos el mismo resultado, 9. En la tabla
se han registrado cuando n es igual a 5 y a 6. Al realizar las operaciones, en ambas expresiones algebraicas arrojaron el mismo resultado. Con ambas expresiones algebraicas tenemos el mismo resultado, por lo que podemos concluir que ambas expresiones algebraicas modelan correctamente la sucesión A. Podemos entonces afirmar que las expresiones algebraicas 3 más 2 que multiplica n menos 1 y 3 más la diferencia del doble de n y 2 que fueron propuestas son equivalentes. Con lo que hemos analizado hasta ahora, si alguien les pregunta, ¿solo una regla general puede representar a una sucesión? ¿Cuál es su respuesta? Anótenla en su cuaderno para contrastar su argumento más adelante. Bien, ahora es el turno de Lía, quien plantea lo siguiente. Si ahora se tiene la sucesión B, 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente, la expresión algebraica que la modela es 2 más el doble de la diferencia de n y 1. ¿Qué otra expresión algebraica proponen que sea equivalente a 2 más 2 por n menos 1? Raquel nos dice, si la sucesión B es 2, 4, 6, 8 y la expresión algebraica que la modela es 2 más el doble de la diferencia de n y 1, pienso que una expresión equivalente es 2n. Utilicemos una tabla para comprobar si las reglas de las sucesiones que propusieron Lía y Raquel las representan correctamente. Al sustituir los valores numéricos en las expresiones algebraicas, tenemos que n corresponde al término de la sucesión. Veamos cuando n es igual a 1. En la expresión 2 más el doble de la diferencia de n y 1, al sustituir n por el valor de 1 queda 2 más el doble de la diferencia de 1 y 1, esto es 2 más el doble de 0 o bien 2 por 0, quedando 2 más 0 igual a 2. Ahora, en la expresión 2n, al sustituir n por el valor de 1 queda 2 por 1 igual a 2. Como pueden darse cuenta, al sustituir el valor numérico de n, en este caso n igual con 1, en ambas expresiones algebraicas se obtiene el mismo resultado, 2. Veamos qué pasa cuando n es igual a 2. 2 más el doble de la diferencia de 2 y 1. Al realizar las operaciones, el resultado es 4. Por otra parte, tenemos el doble de 2. Al realizar el producto, el resultado es 4. Con ambas expresiones algebraicas, tenemos el mismo resultado, 4. ¿Qué pasa cuando n es igual a 3? 2 más el doble de la diferencia de 3 y 1. Al realizar las operaciones, el resultado es 6. Por otra parte, tenemos el doble de 3. Al realizar el producto, el resultado es 6. Con ambas expresiones algebraicas, tenemos el mismo resultado, 6. Veamos qué pasa cuando n es igual a 4. 2 más el doble de la diferencia de 4 y 1. Al realizar las operaciones, el resultado es 8. Por otra parte, tenemos el doble de 4. Al realizar el producto, el resultado es 8. Con ambas expresiones algebraicas, tenemos el mismo resultado, 8. Lo mismo sucede cuando n es igual a 5 y cuando n es igual a 6. Con ambas expresiones algebraicas, tenemos el mismo resultado. Con las dos expresiones algebraicas obtenemos el mismo resultado, por lo que podemos concluir que ambas expresiones algebraicas que modelan la sucesión B son equivalentes. ¿Cómo vamos hasta aquí? Hemos aprendido sobre la equivalencia entre dos expresiones algebraicas que modelan una misma sucesión. Hemos usado el registro tabular como medio para comparar y verificar su equivalencia. ¿Recuerdan la pregunta, ¿solo una regla general puede representar a una sucesión? Veamos, si hay dos expresiones que pueden representar a una sucesión, analicemos la siguiente sucesión y determinemos si las reglas generales que se encuentran debajo de ella pertenecen a la sucesión. En casa
escriban las que consideran que representan a la sucesión y si ninguna de ellas la representa, escriban la expresión. ¿Listos? ¿Listas? Sea la sucesión 20, 32, 44, 56, etc. ¿Cuál o cuáles son las expresiones algebraicas que la modelan? En la sucesión de 20, 32, 44, 56, etc., tenemos 4 reglas. Determinemos los 4 primeros números de cada una de las reglas para saber si pertenecen a la sucesión. En la regla A, 2, que multiplica el binomio de 6n más 4. Para el primer valor del término n, cuando n es igual a 1. 2, que multiplica el binomio de 6 por 1 más 4, quedando 2 por la suma de 6 más 4, luego 2 por 10, obteniendo 20 como resultado. Para el segundo valor del término n, cuando n es igual a 2, 2 que multiplica el binomio de 6 por 2 más 4, quedando 2 por la suma de 12 más 4, luego 2 por 16, obteniendo 32 como resultado. Para el tercer valor del término n, cuando n es igual a 3, 2 que multiplica el binomio de 6 por 3 más 4, quedando 2 por la suma de 18 más 4, luego por 22, obteniendo 44 como resultado. Para el cuarto valor del término n, cuando n es igual a 4, 2 que multiplica el binomio de 6 por 4 más 4, quedando 2 por la suma de 24 más 4, luego 2 por 28, obteniendo 56 como resultado. Al sustituir los primeros 4 valores del término n en la regla, podemos observar que sí corresponden a la sucesión 20, 32, 44, 56, etc. Ahora veamos qué sucede si sustituimos los valores del término n, 1, 2, 3 y 4 en la regla general o expresión algebraica 6 que multiplica el binomio 2n más 4. Para el primer valor del término n, es decir, cuando n es igual con 1, tenemos 6 que multiplica al binomio 2 por 1 más 4, queda 6 por la suma de 2 más 4. Luego obtenemos 6 por 6 igual a 36. Para el segundo valor del término n, es decir, cuando n es igual con 2, tenemos 6 que multiplica el binomio 2 por 2 más 4, queda 6 por la suma de 4 más 4. Luego obtenemos 6 por 8 igual a 48. Para el tercer valor del término n, es decir, cuando n es igual con 3, tenemos 6 que multiplica el binomio 2 por 3 más 4, queda 6 por la suma de 6 más 4. Luego obtenemos 6 por 10 igual a 60. Para el cuarto valor del término n, es decir, cuando n es igual con 4, tenemos 6 que multiplica el binomio 2 por 4 más 4, queda 6 por la suma de 8 más 4. Luego obtenemos 6 por 12 igual a 72. Los resultados de esta sucesión no corresponden a la sucesión dada, porque tenemos 36, 48, 60 y 72. Veamos qué sucede con la tercera regla general o la expresión algebraica. Si ahora consideramos la regla general, cuya expresión algebraica es 8n más 24, al sustituir los valores de n, 1, 2, 3 y 4, tenemos, cuando n es igual a 1, se tiene 8 por 1 más 24, queda 8 más 24, obtenemos como resultado 32. Cuando n es igual a 2, se tiene 8 por 2 más 24, queda 16 más 24, obtenemos como resultado 40. Cuando n es igual a 3, se tiene 8 por 3 más 24, queda 24 más 24,
obtenemos como resultado 48. Cuando n es igual a 4, se tiene 8 por 4 más 24, queda 32 más 24, obtenemos como resultado 56. La sucesión de esta regla es 32, 40, 48, 56, por lo que los resultados no corresponden a la sucesión propuesta. Ahora, comprobemos la última regla dada. En la regla 2, negativo, que multiplica el binomio 6n negativo menos 4, para el primer valor del término n, donde n es igual a 1, tenemos 2 negativo, que multiplica a 6 negativo por 1 menos 4, se tiene entonces 2 negativo, que multiplica a 6 negativo menos 4. Reducimos términos dentro del paréntesis, quedando 2 negativo por 10 negativo, dando como resultado 20. Ahora, si el segundo valor del término n es igual a 2, tenemos 2 negativo que multiplica a 6 negativo por 2 menos 4, se tiene entonces 2 negativo que multiplica a 12 negativo menos 4. Reducimos términos dentro del paréntesis, quedando 2 negativo por 16 negativo, dando como resultado 32. Si el tercer valor del término n es igual a 3, tenemos 2 negativo que multiplica a 6 negativo por 3 menos 4, se tiene entonces 2 negativo que multiplica a 18 negativo menos 4, reducimos términos dentro del paréntesis, quedando 2 negativo por 22 negativo, dando como resultado 44. Por último, si el cuarto valor del término n es igual a 4, tenemos 2 negativo que multiplica a 6 negativo por 4 menos 4, se tiene entonces 2 negativo que multiplica a 24 negativo menos 4, reducimos términos dentro del paréntesis, quedando 2 negativo por 28 negativo, dando como resultado 56. Al sustituir los primeros términos en la regla, podemos observar que los resultados sí corresponden a la sucesión dada de 20, 32, 44, 56, etc. Dada la sucesión 20, 32, 44, 56, la expresión algebraica 2, que multiplica el binomio 6n más 4, es equivalente con la expresión algebraica 2 negativo, que multiplica a 6 negativo por n menos 4, porque determinamos los mismos términos de la sucesión. ¿Habrá otra forma de determinar que estas dos expresiones son equivalentes? ¿Qué sucedería si hacemos el producto de la constante por el binomio en cada expresión? Es una reflexión para que la piensen en casa y la socialicen con sus compañeros y profesor. Hemos terminado. ¿Disfrutaron la clase? ¿Qué les pareció? En esta lección hemos aprendido que cuando dos o más expresiones algebraicas corresponden a la regla general de una misma sucesión, entonces son equivalentes. Recuerden revisar y practicar lo aprendido y ayudarse de su libro de texto de matemáticas de segundo grado, buscando el tema que estudiamos en la lección. Seguro tendrán menos dudas ahora. Confiamos en que pueden analizar y comprender lo visto en clase. Esto ha sido todo por esta ocasión. Esperamos que continúen aprendiendo y sumando conocimientos. Nos vemos. Hasta la próxima.